esta segunda conferencia, cuyo título es muy sencillo, pero creo que a la luz también de lo que se nos ha explicado en la primera conferencia y también de las preguntas que se han realizado, vamos a entrar en arena. Esta pregunta que nos va a responder el doctor Martín Echavarría, que es la psicología, alcances y límites para su uso en la Iglesia. Una breve presentación de nuestro profesor, que como les he dicho, le hemos encomendado a él que lidere estas jornadas, porque es una persona muy preparada y muy adecuada para poder salir al paso de esta inquietud que tenemos todos los que estamos aquí presentes, la inquietud de saber cuál es el ámbito propio de la psicología. Él ya nos dirá qué es la psicología y distinguir muy bien entre lo que es psicología y lo que es la terapia psicológica, porque es otra cuestión distinta. El profesor Martín es doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, licenciado de Roma, licenciado en Psicología y en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, vicedecano de decano de Psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona. Facultad de Psicología. Facultad de Psicología. De Psicología. Profesor de las asignaturas Historia de la Psicología, Corrientes de Psicología Contemporánea y Psicología de la Personalidad, en la licenciatura en Psicología de la Universidad Abat Oliba, coordinador de la Cátedra de Estudios Homistas del Instituto Santo Tomás de la Fundación Valmesiana de Barcelona. Ha sido profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia Universidad Católica Argentina y en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, así como profesor invitado en varias universidades, entre las cuales está la Universidad de los Andes, Santiago de Chile, la Pontificia Universidad de la Santa Croce en Roma, la Universidad Europea de Roma. En Roma es autor de artículos, capítulos sobre temas de psicología y filosofía, así como autor de los libros La praxis de la psicología y sus niveles epistemológicos según Santo Tomás de Aquino, Documenta Universitaria, de Aristóteles a Freud, Ensayo de Filosofía de la Historia de la Psicología en prensa, y es importante también subrayar que está casado y padre de seis hijos, ya me pierdo, de 6 hijos. Podemos acceder a sus múltiples trabajos e intervenciones en su canal de YouTube oficial, Dr. Martín Echavarría, en academia.edu, en Facebook. Bueno, lo tenemos aquí con nosotros, vamos a aprovecharle y sacar también provecho, jugo de todo lo que nos va a presentar. Tienes la palabra. Muchas gracias, José María. Muchas gracias por la invitación a dar mi humilde contribución a esclarecer el lugar de la psicología y del psicólogo en la Iglesia y particularmente en la formación de los sacerdotes y religiosos. Digo humilde porque yo soy un psicólogo y me referiré más a la psicología que a lo que tiene que hacer la Iglesia con ella, ¿no? No me toca a mí quizá decir esto, pero sí por lo menos aportar algo para que quienes tienen que tomar decisiones pues tengan algunos criterios que les ayuden a hacerlo. Cuando José María Alsina me planteó dar una conferencia y propuso un título, pues yo lo cambié por este que parece pues muy obvio, que es la psicología, porque hoy todo el mundo sabe qué es la psicología, porque todos tenemos contactos con los psicólogos en la medida en que los psicólogos estamos en todos lados hoy. En los colegios, para empezar, en las empresas y, por supuesto, en el ámbito de la salud, de centros sanitarios, etcétera. Y la Iglesia misma pues ha incluso publicado documentos como el de 2008 que mencionaba José María al principio, diciendo que, hablando sobre qué tiene que hacer el psicólogo en la Iglesia también. No obstante, mi impresión es que en el público en general, también en la Iglesia, e incluso entre los especialistas, pues la claridad sobre qué es la psicología no es tanta. No sabemos muy bien y de hecho pues, también se nos mezcla con otros conceptos, como el de psicoanalista. Si vosotros vais a los documentos
del Magisterio Pontificio, por ejemplo, sobre la psicología, que están publicados por la editorial de la BAC desde Pío XII hasta Benedicto XVI, que es cuando se publicó el libro. Veréis que en las primeras intervenciones, aunque no se dice muy abiertamente, prácticamente la psicología es el psicoanálisis. O lo que entienden por psicología es el psicoanálisis. Entonces, la figura del psicólogo, el psiquiatra, el psicoanalista, qué es uno, qué es otro, hasta dónde se interseccionan, en qué se diferencian, muchas veces no está claramente presente en la mente del público en general, tampoco a veces de los especialistas. Yo he visto a psicólogos decir que la diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es que el psicólogo puede medicar y el psicólogo no. El psiquiatra puede y el psicólogo no. Esto es una definición puramente negativa. Si fuera así, los psicólogos somos un subproducto de la psiquiatría. No, pues igual es así, no lo sé, pero en todo caso pues es una definición muy pobre de lo que hace el psicólogo, por lo menos en el ámbito sanitario. Muy bien, entonces la cosa es todavía mucho más compleja que esto, pero en todo caso pues, me des una aclaración, porque si nosotros dentro de la Iglesia necesitamos pues, que intervenga un profesional, no es lo mismo si interviene el psiquiatra y el psicólogo. ¿Qué necesitamos? ¿Un psiquiatra o un psicólogo? No es lo mismo. No tienen las mismas competencias, no tienen la misma formación. El psiquiatra es un médico, el psicólogo no es médico, aunque haya psicólogos habilitados para trabajar en ámbito sanitario. Habilitación que en España es muy compleja, porque el psicólogo para trabajar en ámbito sanitario no basta con que sea un graduado en psicología, sino que tiene que seguir una de dos vías: hacer el PIR, que son las residencias, como las de los médicos, si queremos, el PIR, para el cual se abren 200 plazas en toda España cada año, así que son muy pocos los que entran allí, y estos son los únicos que pueden poner la placa, digamos, en su despacho de psicólogo clínico. El psicólogo clínico es solamente el que hace el PIR. Y después está el máster en Psicología General Sanitaria, es un máster oficial universitario de 90 créditos, año y medio, que habilita al psicólogo para trabajar en ámbito sanitario, es decir, para hacer diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales. Quien no ha hecho eso, aunque tenga un grado en psicología en España, no puede trabajar legalmente en el ámbito de la salud. Bueno, tenemos que ver qué necesitamos. Tampoco cualquier psicólogo necesariamente sirve para lo que quisiéramos nosotros tener. Además, el psicólogo hace muchas otras cosas. De hecho, los psicólogos hoy consiguen más trabajo en el ámbito de la educación y de la empresa que no de la salud. O sea, según los colegios de psicólogos, el primer, digamos, el lugar, digamos, de conseguir trabajo, por así decir, de los psicólogos es más la educación y la empresa que no la salud. Y hay docencia e investigación en este campo que tiene su lugar y que también eventualmente podría ser útil para lo que el documento de 2008 llama la pedagogía vocacional. Porque el documento habla de pedagogía vocacional. Bueno, en fin, en todo caso, pues habría que distinguir muchas cosas. Muy bien. Pasemos, por lo tanto, para poder, digamos, ubicar esto, ¿cuál me ha parecido la vía más adecuada para entender qué es la psicología hoy? Que bueno, que puede ser muchas cosas, La psicología es una realidad muy compleja. De hecho, algunos hablan de ciencias psicológicas y no de psicología. Pero bueno, en todo caso, la vía que me ha parecido más clara para personas que igual, muchos de vosotros sí, pero otros no están tan al tanto de ello, es pues dar algunos datos históricos sobre cómo se ha desarrollado la psicología en nuestros días. Una brevísima historia de la psicología y de la psicología profesional. Entonces, empecemos por la palabra psicología. La palabra psicología es una palabra moderna, como casi todos los términos que tienen el sufijo logía. Casi todos los términos que tienen sufijo logía son modernos, no existían en la antigüedad, exceptuando unos pocos, como teología, que sí que estaba en los griegos, en Aristóteles, por ejemplo, que llama a la metafísica teología.
y es un discurso sobre lo divino, y astrología. Por eso cuando se transforma en ciencia moderna se llama astronomía, no astrología. Pero casi todas las palabras, como antropología, por ejemplo, que es de la misma época, son modernas. De hecho, antropología y psicología surgen juntas, en el mismo siglo y en el mismo libro. El primero en utilizar la palabra psicología es Marko Marulić, que es el señor que vosotros veis en la foto pues más a la derecha, que fue un sacerdote y humanista católico del siglo XVI. En realidad la palabra que utiliza es psiquiología, con I, psiquiología. Inmediatamente después, el teólogo protestante Haeckel o Goclenius, y dicen que Melanchthon utilizan la palabra ya psicología o psicología en latín. Y de hecho, Haeckel tiene un libro que se llama Psicología Antropológica. Sí, la palabra antropología surge con la palabra psicología. Y de hecho, durante siglos, esta palabra pertenece al ámbito de la filosofía. La palabra, su uso se populariza a partir del siglo XVIII, la palabra psicología me refiero, antropología también, aparece en Kant, en el libro Antropología Pragmática de Kant, antes de que después lo tomara Scheler y otros autores en el siglo XX. Pero nos referimos a psicología. La palabra psicología es utilizada por Christian Wolff, este famoso filósofo prusiano del siglo XVIII, que además distingue dos psicologías, una psicología racional y una psicología empírica. Christian Wolff es un filósofo protestante que intenta hacer una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. Y la síntesis consiste en dividir dos campos, en realidad. Un campo, en este caso el de la psicología racional, que sería una de las partes de la metafísica especial. Sabéis que Wolff distingue una metafísica general, ontología, de una metafísica especial, que se divide en cosmología, psicología y teología, como tipos de ente. Es muy problemática esta distinción. La psicología racional estudiaría al alma a priori, deduciendo de la definición de alma sus propiedades, y la psicología empírica haría un análisis de los procesos mentales, diríamos hoy, tal como aparecen a la conciencia. No científico en el sentido contemporáneo experimental, sino una especie de análisis fenomenológico de la conciencia. Esta división la toma Kant, que rechaza la cientificidad de ambas psicologías. Kant rechaza la psicología racional, junto con la cosmología y con con toda la metafísica, en el fondo, que se transforma en estudio trascendental, y rechaza también la cientificidad de una psicología empírica que no puede alcanzar nunca el estatuto de ciencia, según Kant. Y en el siglo XIX, voy abreviando porque si no me voy a tirar mucho con esto, que son temas que me gustan, pero que al público general tal vez no le interesan. En el siglo XIX muchos autores intentan refutar a Kant y fundar una psicología como ciencia. Pero claro, en el siglo XIX surge el positivismo y empieza la idea positivista de ciencia y también la idea de ciencia experimental según el método experimental. Es en este siglo XIX que se funda la psicología llamada experimental, que no es lo mismo que empírica. La palabra empírica estaba en Wolff. Aquí aparece la palabra experimental porque se trata de una psicología que hace experimentos o que se basa en el experimento. El fundador convencional de esta, el señor de la peluca es Christian Wolff, y ahora a su costado está Wilhelm Wundt, que es el fundador convencional de la psicología experimental, no de la psicología que hace experimentos, de hacer experimentos psicológicos. Esto es lo que funda Wundt. Antes de Wundt hay psicología filosófica y después de Wundt hay psicologías de muchos tipos, que no todas hacen experimentos. Ya iré a esto enseguida. Entonces Wundt lo que hace es experimentos sobre todo de sensopercepción. Y plantea la existencia de esta psicología experimental en dialéctica con lo que llama la psicología metafísica, que es la psicología racional. Es decir, la psicología racional no sirve para nada, lo dice explícitamente Wundt, que además después enseñará filosofía en la universidad. Fue profesor de lógica y de ética en la universidad. Pero en la Universidad de Leipzig, donde él funda el laboratorio en 1879.
Wundt plantea esta nueva psicología experimental en contraposición a la inútil psicología metafísica que parte del a priori, y el a priori en el fondo, dice él, es el sistema de cada filósofo tiene su sistema desconectado de la realidad, eso no sirve para nada, lo que sirve es la psicología experimental. ¿Se entiende? Y en parte tiene razón en la medida en que esa psicología racionalista sirve para poco. Y lamentablemente, incluso dentro de la Iglesia se asumieron las divisiones wolfianas, lo cual arruinó totalmente toda posibilidad de interacción entre un pensamiento cristiano y clásico sobre el alma y la nueva psicología. Bueno, muy bien, entonces, pero tenemos ahí ya los conflictos entre esta nueva visión de la psicología y lo que sería esa psicología, pues, a priori, que depende del sistema de cada uno. Toda la primera generación de psicólogos son discípulos de Wundt. Van a Alemania, se forman con él, hacen experimentos, etcétera, etcétera. Esta psicología no se dedica a lo que llamaríamos lo que el psicólogo hace hoy, el profesional psicólogo. El psicólogo de hoy rara vez se ha hecho un experimento, tal vez a lo largo de la carrera tiene alguna asignatura, sobre todo estas medio conductistas, con ratones en laboratorio y hace algún experimento, pero un psicólogo a lo largo de su carrera no se prepara para hacer experimentos y hace poquísimos experimentos, y puede haber psicólogos que en su vida han hecho ninguno. Por eso los psicólogos actuales no son psicólogos experimentales, la mayoría de ellos, hay quien hace experimentos, pero no son psicólogos experimentales, no hacen experimentos en la mayoría. Y ya explicaré un poco cómo se ha ido transformando la investigación en psicología también, para que lo comprendáis. Se disputa el ser el iniciador de la psicología experimental con Wundt, William James, porque William James en la Universidad de Harvard tuvo un laboratorio 2 años antes que Wundt. Y en todo caso es el padre de la psicología en Estados Unidos. Muy bien, pero en todo caso inicialmente el psicólogo no es un profesional, sino que es un investigador de laboratorio. Esto es el psicólogo. Dejo de lado y ya iremos a ello, qué está pasando en esa época con la neurología, la psiquiatría, el inicio de la psicoterapia, etc. Estamos hablando de lo que en aquel momento se llama psicología. Muy bien, entonces, pero en Estados Unidos, que son muy pragmáticos, surge una segunda generación de psicólogos que les interesa darle alguna utilidad a ello, a todo esto, también por influencia del pragmatismo de James. Entonces, esta psicología de laboratorio, ¿para qué sirve? Hagamos algo práctico. Y surge la psicología aplicada, que tiene como su instrumento fundamental en aquellos tiempos, y es en el momento en que nace, lo que serían la psicotecnia y particularmente los test psicométricos. Surgen en esa segunda generación de psicólogos, algunos de ellos discípulos de Wundt, o casi todos ellos discípulos de Wundt, esta psicología aplicada que desplaza su interés de la investigación de laboratorio a la utilidad para la vida de esos conocimientos, para lo cual se diseñan los primeros tests, sobre todo psicométricos, y surge la profesión del psicólogo. Allí en la diapositiva tenéis a vuestra izquierda un señor poco conocido, que es un psicólogo americano de familia católica, Lightmer Whitmer, que es el creador de la expresión psicología clínica, aunque a lo que él llama psicología clínica es hoy lo que llamaríamos psicología educativa, porque se trata de una aplicación de toda esta psicotecnia a los problemas del aprendizaje. Es curioso, pero la palabra psicología clínica surge para esto, no surge porque el psicólogo en aquel momento no interviene en el ámbito sanitario. Y de hecho, durante muchas décadas, el psicólogo será un psicotécnico que a veces auxiliará al psiquiatra, pero el que interviene es el psiquiatra o el neurólogo eventualmente. Freud era neurólogo. Viktor Frankl era neurólogo también. Entonces, durante mucho tiempo el psicólogo es un psicotécnico. Y si vosotros leéis libros de aquella época, veréis, por ejemplo, un Gordon Allport, un autor muy importante que después citaré, fundador de la psicología de la personalidad como disciplina académica, cuando habla del trabajo profesional de psicólogo está pensando en el psicotécnico. Ahora, ¿qué sucede? Que paralelamente a esto se está dando el desarrollo de la psicoterapia. La psicoterapia en el sentido moderno de la palabra surge sobre todo en el siglo XIX, particularmente en Francia,
con los trabajos de Charcot y sobre todo de Pierre Janet. Pierre Janet es un filósofo, a ver si lo tenéis aquí, es el señor de aquí de la derecha que está arriba, del sombrero. Pierre Janet era sobrino de un filósofo famoso en aquel momento, que era Paul Janet, un filósofo francés. Él también era filósofo, y siendo filósofo se puso a trabajar con Charcot, que estaba haciendo experimentos con la hipnosis. Simultáneamente se puso a estudiar medicina, y pues es el primer teórico importante de la psicoterapia de nuestros tiempos. De hecho, Freud va a estudiar a Francia y se encuentra con este Pierre Janet, y Pierre Janet siempre lo acusará de haberlo plagiado. Esto no es del todo cierto, pero hay muchas ideas de Freud que vienen de Charcot y de Pierre Janet. Inicialmente la psicoterapia es prácticamente una creación de una técnica destinada a tratar los trastornos que en aquel momento llamaban psiconeuróticos, el prototipo de los cuales era la histeria, aunque otros trastornos también se consideran psiconeuróticos. Y en estos autores en particular, la técnica por excelencia era la hipnosis, y por eso Freud se iniciará inicialmente en el tratamiento de la psiconeurosis por medio de la hipnosis, a pesar de que después abandona la hipnosis y crea su propia técnica, que es el psicoanálisis, basada en lo que él llama la asociación libre de imágenes. En el fondo son imágenes lo que se asocia. Bueno, ya Freud sostiene que el psicoanálisis, que es una escuela de psicoterapia, no es una mera rama de la medicina, sobre esto iré después, sino que es algo más amplio y que podrían ejercerla también los legos, es decir, los no médicos. Aunque toda la primera generación y segunda quizá de psicoterapeutas son médicos, incluyendo los que después se separan de Freud, como los tenéis allí, Alfred Adler, que lo veis arriba, el que está pensativo, o Carl Gustav Jung, que lo veis allí con la pipa. Esta primera generación de psicoterapeutas fue muy criticada después por algunos epistemólogos como Popper, Bunge, etcétera, por la falta de cientificidad de sus planteamientos. Estos autores, en base a su experiencia clínica y a filosofías no siempre confesadas, elaboraban a veces una antropología completa. Ese sí el caso de Freud. Sobre esto puedo volver después porque no quiero pasarme mucho del tiempo que tengo, pero es el caso de todos los demás. Adler es el más moderado en este sentido, pero Jung es un autor, y permitidme que lo diga así en este contexto, muy peligroso. Jung es un gnóstico. Jung es un autor que traduce en términos de psicología profunda el espiritismo. Su madre era medium, su prima también. Él hizo su tesis doctoral sobre las experiencias como medium de su prima, y aunque parece que incorpora la dimensión espiritual a la psicoterapia, en realidad esa dimensión espiritual es muy rara. Hablábamos de los brujos, pues Jung es el prototipo del brujo, y él se declara explícitamente gnóstico. El bien y el mal se integran, en el inconsciente está Dios, pero también el demonio. El demonio se debe integrar con Dios, por eso Dios es cuaternidad, no es trinidad, porque incorpora el elemento malo, el elemento terreno, el elemento femenino, el elemento diabólico. Entonces es un autor peor que Freud, si queremos, desde el punto de vista antropológico. Es el introductor en Occidente del mandala y de otras técnicas de meditación oriental, etcétera. Entonces nos encontramos en esa primera generación, y ahora después iré un poquito a hilar más fino en esto, con una mezcla entre, no la ciencia psicológica, esa que está desarrollando la psicotecnia, etcétera, sino entre psicoterapia, que significa literalmente cuidado del alma, y filosofías nietzscheana en el caso de Freud y schopenhaueriana. En el caso de Jung, a esto, pues Jung tiene un comentario al Zaratustra de Nietzsche, varios volúmenes. Pero en el caso de Jung, además, se mezcla esto con la tradición gnóstica, etcétera. Una generación posterior que procedente de esta misma línea, con autores como Rudolf Allers, un psiquiatra católico discípulo de Adler, y Frankl, discípulo de Allers, de este mismo autor, empiezan a hablar de la necesidad de explicitar la antropología que se encuentra detrás de la psicoterapia.
Entonces, toda esa generación, no son ellos dos solos, sino muchos autores de esta generación, se dan cuenta que detrás de toda psicoterapia hay una imagen del hombre, y esto, dicen ellos, debe explicitarse. Y si no, pues está el peligro de que pues, unas malas concepciones antropológicas se mezclen con la psicoterapia. Simultáneamente, en Estados Unidos, surge una escuela de psicología experimental que será hegemónica durante décadas en Estados Unidos, de psicología experimental, o sea, volvemos al experimento, que es el conductismo. Y el conductismo después da lugar a una psicoterapia conductual, que es una psicoterapia que, a diferencia de esta europea, intenta ser justamente por la inclinación positivista de esta escuela, intenta ser una psicoterapia exclusivamente basada en la evidencia, una psicoterapia científica. Esta psicoterapia conductual se transforma después en la psicoterapia cognitivo-conductual, con la incorporación de elementos cognitivos. Sobre esto, si alguno tiene interés, después podemos hablar. Y a partir de ahí empiezan a surgir todas las corrientes de psicoterapia posterior. En los años, aunque viene de mucho antes, de los años 30, en los años 50 empieza pues, ya a configurarse lo que llama la psicoterapia humanista. Rogers y autores así, que por humanismo no entienden el humanismo cristiano que mencionaba Monseñor Munilla antes, sino es el humanismo de los años 50-60, es decir, un humanismo inmanentista. Hay que tenerlo bien claro. Si a alguno le interesa, lo podemos profundizar después, y a partir de ahí todas las escuelas que han venido después y que se multiplican en nuestros días. Aparecen hoy las llamadas terapias de tercera generación, que son terapias conductuales de tercera generación y que hacen una especie de síntesis entre terapia conductual, cognitivo-conductual y humanismo, incluso con elementos un poco New Age. El mindfulness suele ser un elemento integral de estas terapias que están hoy muy de moda, la terapia sistémica, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, a pesar de los intentos del conductismo, no se ha podido evitar que en la formación del psicólogo medio los aspectos verdaderamente científicos, psicotécnicos, etcétera, se mezclen con elementos no solo antropológicos, sino de espiritualidad New Age, si queremos. Esto es muy, muy, muy frecuente. Muy bien, esto para que tengáis un pantallazo. Entonces, esta psicoterapia termina convergiendo con la tradición psicotécnica y configura en lo que es la identidad inicial del psicólogo actual, que después se ha ido diversificando en muchas disciplinas. De tal manera que el psicólogo actual está hecho, por un lado, de esa tradición psicológico-experimental y psicotécnica, que se converge con la tradición psicoterapéutica, tanto dependerá de la orientación de cada uno y de los gustos, tanto esa de origen en Freud y después con todas las modificaciones que queráis, como esa más científico-positivista americana. Entonces, para ir clarificando las cosas, dado que nos quedan 20 y pico de minutos y no quiero pasarme, porque después hay tiempo para el diálogo y las preguntas se puede ahí profundizar. En el psicólogo medio de hoy, ¿cuáles son los factores que convergen, que configuran su identidad, que son diferentes y que, sugiero yo, la Iglesia y los formadores deberían tener presentes en el momento de elegir psicólogos y hasta diría de formar psicólogos? Ya sobre eso, hay que formarlos a estos psicólogos también, no solamente de recibir de los psicólogos, sino también de formar. Esto lo complicaré un poco más mañana, porque mañana me han pedido que también explique un poco cómo debería formarse el psicólogo católico. Entonces, esto lo diré mañana. Hoy estoy haciendo un cuadro muy simple para que tengáis en claro qué es un psicólogo hoy, qué os vais a encontrar en la formación del psicólogo hoy. Entonces, yo lo he resumido y simplificado mucho en 3 aspectos fundamentales. El psicólogo hoy tiene una formación científica, ya veremos en qué consiste esa formación científica. Como dice Monseñor Munilla, se suele decir que la psicología es una ciencia blanda, pero también es verdad, como decía alguna intervención, que la psicología ha hecho algunos aportes a la ciencia en su conjunto. Por ejemplo, el desarrollo del método factorial en estadística, porque el método factorial se desarrolló para los test de inteligencia.
Entonces, toda esa línea de la estadística se desarrolló gracias a la psicología. Claro que la psicología de Freud no es muy científica, pero la psicología Sperman sí. Ahora, con los límites que mencionaré ahora, que tiene la estadística, porque todos hoy sabemos que la estadística sirve para todo. Y si confiáramos en la estadística, tendríamos hoy otros gobiernos y otros presidentes y otros parlamentos, ¿no? Entonces, la estadística trabaja con datos, pero cocina datos también. Y esto se da en todos los ámbitos, ¿eh? Entonces, ya ahora empecemos. Menciono la estadística por el motivo siguiente. Hoy, no exclusivamente, pero la mayor parte de la investigación en psicología es de naturaleza estadística o es de formalización estadística. Lo que llama investigación en serio, esta que financia el ministerio, los ministerios de todo el mundo, etcétera. Esa parte científica de la psicología hoy no es tanto el experimento como una investigación estadística que trabaja, por un lado, con tests, y se ve en base a los tests, digamos, se hacen formalizaciones estadísticas, los mismos tests son resultados de la estadística, o para ver la eficacia de terapias o cosas por el estilo. Pero la mayor parte de la investigación científica en psicología hoy es estadística. Y de hecho la mayor parte de los psicólogos cuando se van a doctorar no dominan, para decirlo de alguna manera, el instrumento metodológico que formalmente les permite acceder a su objeto, que es la estadística, y terminan contratando estadísticos para hacer sus tesis. Ellos recopilan datos, contratan al estadístico, el estadístico es el que formaliza los datos y da los resultados, y después, por supuesto, uno los analiza. Pero quiero decir, es curioso que los psicólogos salen hoy con una formación insuficiente de estadística cuando se supone que en lo que tienen de científicos, pues usan como instrumento para alcanzar sus objetos la estadística. Bueno, por eso también los psicólogos que quieren sentirse seguros estudian mucho estadística, para estar seguros de que son científicos. Muy bien, entonces por un lado está, ahora voy a analizar cada uno de ellos, por un lado está el aspecto de formación científica. Esta formación existe, aunque es desigual, en las universidades del mundo. Hay lugares del mundo en que pueden más los otros factores, hay lugares del mundo en que se acentúa más el aspecto científico. España es uno de esos lugares en el mundo en que la formación académica es muy científica. Pero hay otros lugares, yo estudié en Argentina, en que no. Todo es psicoanálisis y el psicoanálisis en gran parte es una antropología. Y en Francia pasa un poco lo parecido, y en Italia pues un poco las dos cosas, etc. Y en Estados Unidos pues lo científico quizá puede un poco más. Y a veces en esos países en que lo científico puede un poco más en lo académico, después esto se compensa con la formación posterior que el psicólogo recibe para poder intervenir. Y se entra más en estos otros factores más ideológicos, si queremos. Muy bien, entonces tenemos por un lado la formación científica, de la cual diré, de cuyos alcances y límites diré algo ahora mismo. Por supuesto está la fundamentación antropológica, la visión del hombre que tiene el psicólogo, que no es una mera derivación de la estadística, como explicaré ahora mismo. La estadística nos da hechos, no nos dice qué es la esencia de los fenómenos que estudia, no nos dice cuál es el deber ser. Esto no nos lo puede dar la estadística. La estadística dice cómo están las cosas y cómo se prevén que estarán si las cosas progresan según las tendencias estadísticas actuales. Ya está. Y finalmente están las características personales del psicólogo, que son a veces la clave de su éxito o fracaso. Sus habilidades, sus características psicológicas de personalidad, sus virtudes o vicios morales, etcétera, etcétera. Y que son cruciales porque el psicólogo trabaja, como sabemos todos los psicólogos, con su persona. No solo con su ciencia, con su saber, sino con su persona. Y esta es una clave fundamental y en el momento de buscar un psicólogo tenemos que buscar un equilibrio entre todo esto. El psicólogo debe tener un conocimiento científico, sobre todo del área en que va a intervenir. Hay mucha especialización hoy en la psicología. No sirve como psicólogo para todo. Entonces hay que ver que esté actualizado en sus conocimientos científicos. Hay que ver qué concepción del hombre tiene. Hay que ver sus características personales. Uno puede tener una muy buena base antropológica y ser inútil como psicólogo práctico. Uno puede tener mucha base científica y tener una antropología que es un desastre, etcétera, etcétera. Uno puede tener unas características personales que lo hacen un gurú y sin embargo es una persona muy poco seria.
Entonces, encontrar, digamos, el equilibrio de todo esto es muy difícil y, por supuesto, alguno será más fuerte en una cosa que en otra, pero hay que buscar, en todo caso, pues un equilibrio en todo esto. Muy bien, hablemos de la formación científica. Es una de las cosas en las que quiero insistir más. No, dejad de lado esto que después lo citaré. Pero es una de las cosas en las que quiero insistir más, porque a veces nuestra cultura es una cultura que idolatra la ciencia. Y a veces tenemos una idea pues exagerada del valor del conocimiento científico. A veces demasiado poca, por supuesto. Siempre existen los extremos, ¿no? Y es importante saber, pues, esa disciplina científica, qué nos permite decir acerca de la realidad. ¿Qué nos permite decir acerca de la realidad? Con sus métodos, con sus modos de intervención, ¿qué nos permite? Por sí misma, sin los añadidos, sin la antropología, sin las características personales. ¿Qué es lo científico de la psicología? Esto es lo que quiero insistir ahora. Y como decía, la psicología hoy, en lo que tiene de científico, es en gran parte estadística. Y la estadística es muy útil, si se la sabe utilizar y si se cocinan bien los datos. Puede ser muy útil. Por ejemplo, para ponernos algún ejemplo de utilidad no solo psicológica, sino de utilidad en la pedagogía moral y en la pedagogía espiritual. Hay unos estudios que muestran, y aquí se ve para qué puede servir la psicología, por ejemplo, que no solo para que el psicólogo intervenga, sino también para que dé datos. Hay estudios recientes que muestran que en lo que es el acceso, las motivaciones que llevan a consultar pornografía, las motivaciones de varones y mujeres son distintas, utim pluribus, estadísticamente. ¿Por qué? Porque los varones consultan más pornografía por motivos de descarga del impulso sexual y las mujeres, en cambio, para socializar. Y entonces ahí vemos que las características psicológicas de la mujer y las características psicológicas del hombre inciden, pues, para decirlo en términos morales, en el modo en que despliegan su lujuria, por ejemplo, ¿no? Entonces es un tema interesante, que aportan estudios estadísticos. Entonces, no es que la estadística no sirve, puede servir para mucho. La estadística nos puede decir utim pluribus, en general, si un tratamiento psicológico es más útil que otro para determinadas cosas, para tratar las fobias, para tratar las obsesiones, lo que fuera. Entonces, la estadística es un instrumento útil, pero es un instrumento que tiene muchas limitaciones. Bueno, como todo enfoque parcial. Yo aquí me voy a limitar, como mañana volveré sobre este tema, porque me parece muy importante, me voy a limitar aquí a un par de cositas. ¿Cuáles son? Un tema sobre el que voy a volver mañana, que es el tema de qué nos puede decir la estadística sobre la personalidad humana, porque en gran parte de lo que se quiere usar la psicología en contexto de seminarios, formación, etcétera, es para conocer la personalidad del candidato, y de hecho esto está en el documento de 2008, y el tema de la madurez, porque se recurre al psicólogo por el tema de la madurez afectiva, que es un concepto que es muy difícil de definir. Entonces, ¿qué nos puede decir la estadística sobre esto? Bueno, aquí sobre el tema de personalidad adelanto algo porque mañana voy a volver sobre este tema. Porque el tema del concepto de personalidad me parece de los más centrales para poder hacer una integración entre lo que sería espiritualidad y psicología. Tenéis que saber que el concepto de personalidad es uno de los más discutidos de la psicología contemporánea, de tal manera que hay cientos de definiciones de psicología hoy en día. De hecho, Pío XII, que es el sumo pontífice que tiene un magisterio sobre la psicología más estructurado, en 2 discursos a psicólogos del año 53 y del año 58, Pío XII, cuando tiene que hablar de la personalidad, dice: como vosotros, psicólogos, no os ponéis de acuerdo sobre qué es la personalidad, yo voy a dar mi propia definición de personalidad, y crea una definición de personalidad que después él analiza en el documento del año 58. Entonces, el concepto de personalidad es muy discutido, pero básicamente, dentro de la psicología de la personalidad, hay dos grandes maneras de enfocar la personalidad. Una es la manera estadística, de la que resultan los cuestionarios de personalidad que utilizan casi todos los psicólogos.
Entonces, si vosotros vais a consultar a un psicólogo por algún candidato al sacerdocio, o por vosotros mismos, o para lo que fuera, digamos, y el psicólogo hace un estudio de la personalidad, seguramente pasará alguno de los test de personalidad o cuestionarios más utilizados, el MMPI, etcétera, algunos de los 16 PF, lo que fuera. Bueno, estos son instrumentos estadísticos, son constructos estadísticos. De hecho, en psicología no se habla de conceptos, sino de constructos, porque la psicología se basa en la estadística, simplemente por eso. Entonces, los conceptos que manejan son construcciones estadísticas, que muchos de estos psicólogos además dicen que no reflejan la realidad, sino que simplemente son un instrumento del investigador para predecir conductas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando yo en un test de personalidad doy alto en narcisismo, o en psicoticismo, o en neuroticismo, o en lo que fuera, esto no quiere decir que yo tenga interior, por lo menos en la mente que configura esto, no quiere decir que yo en mi interior tenga una realidad que me inclina, tengo un rasgo o una disposición al psicoticismo o al neuroticismo, sino que el instrumento permite predecir que me comportaré de una determinada manera, predicción de la conducta. Esos rasgos no son rasgos en el interior del individuo, sino que son rótulos que permiten la predicción de conductas. Por lo menos esto es en la filosofía que inspira estos tests. Ahora, ¿qué sucede? Esto ya lo decía Gordon Allport, el fundador de la psicología de la personalidad. ¿Qué sucede? Que la estadística me dice cómo son las cosas en general, pero no me dice cómo son en particular. Y por lo tanto, para poner un ejemplo, si yo dijera, para poner una cosa que no necesariamente es así, pero pongamos un ejemplo, si yo dijera, se ha comprobado que el 75% de personas que desarrollan un trastorno límite de la personalidad, que es el trastorno de nuestros días, o de moda, han sufrido algún tipo de maltrato o abuso en su infancia. Hay algún estudio que dice esto, otros que dicen otra cosa. Muy bien. Esto no quiere decir que la persona que yo tengo delante tenga un 75% de probabilidades, dice Allport, estoy citando a Allport, 75% de probabilidades de tener un trastorno de la personalidad límite. Es como si uno dijera, el 75%, bueno, pongamos menos, el 30% de la población votará al Partido Socialista Español, dice la estadística. Pongamos. Eso no quiere decir que yo tenga ese porcentaje de probabilidad de votar ese partido. Tal vez no, yo personalmente no tengo ninguna. ¿Se entiende? Otra vez sí, no voy a... Aquí para qué, me están grabando. Entonces, ¿se entiende? Entonces, la estadística trabaja con grupos, compara al individuo con grupos. Y esas tendencias estadísticas se refieren a grupos. Pero esto no me exime del conocimiento de la persona. Y el psicólogo debe mirar la persona. Y entonces, cuando le paso el test de personalidad puede ser muy útil, porque utim pluribus, las cosas funcionan así. Pero puede ser que en este caso particular, por características X de este sujeto, esto no funcione así. Y todavía hoy en día hay psicólogos que diagnostican en base a test y nada más. Parece mentira, porque la importancia de la entrevista diagnóstica es muy importante, pero hay quien funciona así. Paso el test de personalidad, me da trastorno límite, empezamos a aplicar las técnicas que se aplican para este tipo de trastornos. Esto no puede funcionar así, hay que mirar a la persona. Si no se mira a la persona, entonces Allport lo que dice es, más importante que compararme a mí con el otro, como él dice, como si en medicina, que se hace también, por supuesto, y no deja de tener su utilidad, comparo mi riñón con el del otro. Cuando me dan unos resultados de un examen de sangre, pues las medias que dan ahí son de comparación de mí con otro, porque nadie hace un estudio individualizado, como dice Allport, de comparar mi riñón con mi corazón, con mis pulmones, que son los que vitalmente están integrados entre sí. De modo semejante, las características de personalidad interior, y este es el otro concepto de personalidad, que tiene Allport y otros autores, que es que la personalidad es una realidad en el interior de los individuos que los inclinan a comportarse de una determinada manera. Personalidad, constructo estadístico, personalidad, realidad en el interior de los individuos que me inclina, que eso es lo que queremos conocer. Entonces Allport dice, si quiero conocer a la persona, yo tengo que descubrir sus disposiciones, no las que tienen comparación con otros, sino las suyas,
cuáles son sus disposiciones dominantes, cómo se organizan entre sí y se relacionan entre sí esas disposiciones interiores. Por supuesto que el test puede ser un indicativo, pero el psicólogo y el formador no se pueden eximir, no pueden tomar eso. Es el resultado de la ciencia, le hemos pasado el test. La ciencia dice que usted es un psicópata. Sino que hay que ir a ver a la persona. A mí me ha pasado, porque me recuerdo una vez, vino una familia muy preocupada porque el test que le habían pasado a su hija en el colegio daba que era un monstruo, pero tú veías a la niña y no era un monstruo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasó? Que justo en ese caso, una familia muy excepcional, muy católica, que educaba muy distinto de los otros, etcétera, el test no servía. Porque además, pensad esto, los tests están estandarizados. Son un resultado estadístico que para ser aplicado con utilidad, se normaliza para una determinada población. Por ejemplo, un test de inteligencia, para aplicarlo aquí, no puedo coger el test de Alemania, traerlo y aplicarlo. Tengo que normalizarlo a esta población. Por eso, si uno viene y me dice, no, yo di el cociente intelectual de Einstein. Sí, pero usted con el test de aquí, que le pasen el de Alemania, a ver qué da. ¿Me explico? Están adecuados a una población. ¿Qué es ser emotivo? Mi test me dio emotivo. Pues si usted el test le dio emotivo aquí o en Alemania, tal vez sea distinto del test del emotivo en Italia. Igual el emotivo alemán, si le pasaran el test en Italia, sería un no emotivo. ¿Me explico? Por características sociológicas de esa población. Entonces, el test es útil. No, soy psicólogo, no voy a negar la utilidad de los tests. Pero claro, el formador, que no es psicólogo, no se tiene que sugestionar demasiado por eso. Hay que hacer un discernimiento de la persona. ¿Me explico? A esto es a lo que voy. Estos son instrumentos que nos sirven para tomar decisiones, pero hay que conocer las personas. Y esto vale tanto para los psicólogos, que no se pueden eximir del conocimiento personal, como de los formadores que no son psicólogos, en el sentido técnico de la palabra, pero que quieren conocer las almas, lógicamente. Bueno, no sé si me he explicado sobre esto, voy a volver porque me parece muy importante, voy a volver mañana, si Dios quiere. Pero otro tema es el tema de la madurez, porque se recurre al psicólogo para determinar si el candidato al sacerdocio, a la vida religiosa o lo que fuera, tiene una madurez psicológica o madurez de personalidad, etcétera, suficiente. Pero claro, es que lo que es la madurez es un concepto que no puede resultar de la estadística. La estadística me puede decir cómo son las cosas, no cómo deberían ser. El ideal de madurez exige entrar en un terreno antropológico. Y esto sin menoscabo a que el psicólogo pueda decir mucho en este terreno por su experiencia como terapeuta, por sus conocimientos estadísticos, etcétera. Pero quiero decir, lo que es la madurez no lo puede determinar lo que la psicología tiene de científico. Esto es a lo que voy. Como mucho puede dar claro, la ciencia no solamente da datos, sino que después elabora teorías, lógicamente, ¿no? Pero estas teorías son más inseguras que la antropología. Entonces, el concepto de madurez se tiene que pensar. No está suficientemente pensado y vosotros pensad esto, incluso una línea actual de investigación psicológica, que es la psicología positiva, de Martin Seligman y compañía, que se desarrolló en los últimos 15-20 años, pone como criterio de normalidad el desarrollo de la virtud. Y estos vienen haciendo en los últimos 20 años estudios muy interesantes, empíricos, sobre el tema de la virtud. Entonces, el tema del concepto de madurez no es tan sencillo. Entonces, primero, aquí os pongo, para ir un poco preparando lo que quiero decir, primero que nada, una referencia a un autor que es Rudolf Allers, un psiquiatra católico, el maestro de Frankl, que era filósofo también, que nos pone ante las limitaciones del concepto estadístico de normalidad. Hay un concepto estadístico de normalidad, por supuesto, pero este concepto estadístico de normalidad nos dice cómo están las cosas, no cómo deberían ser. Un psiquiatra de los tiempos de Allers, Kurt Schneider, un gran psiquiatra, un gran autor de psiquiatría, digamos, decía que como el psiquiatra y el psicopatólogo son científicos, no tienen que dar conceptos valorativos de ciencias, tienen que dar conceptos estadísticos de ciencia. Perfecto, pero entonces usted no me puede decir cómo debería ser.
estadísticamente la personalidad de la Madre Teresa de Calcuta es anormal. Es anormal, porque lo normal sería que te guste ver la tele, comer palomitas, tener un perro y hacer yoga, si queremos, ¿no? Y sería ilógico querer acomodar a la Madre Teresa de Calcuta a este tipo de modo de ser, porque es el normal. ¿Me explico? Pues Schneider dice, desde el punto de vista estadístico, tan anormal es el psicópata y el criminal como el genio y el santo. Dice Kurt Schneider, un gran autor de psicopatología, ¿eh? Bueno, no podemos adoptar ese criterio de normalidad nosotros, ¿no? Evidentemente, como normativo, estadísticamente, lo que es normal viene bien saberlo, ¿eh? Pero no es un concepto de normalidad que pueda ser normativo, no puede ser normativo, ¿eh? Por otro lado, lo normal, desde el punto de vista de lo que la realidad de las cosas son, depende de unos criterios de discernimiento que a veces el psicólogo no puede tener. Os pongo un ejemplo bien claro. Se habló de tener los sentimientos de Cristo, del corazón de Jesús. Pues imaginaos, claro, Jesús en Getsemaní sintió angustia y sudó sangre. Y si Jesús, no sea el caso, pero igual hubiera estado en un seminario, habría terminado en el psiquiatra, ¿no? Porque lógicamente una persona que siente esa angustia ante nada, bueno, iba a morir, pero y suda sangre, pues tiene un trastorno psicosomático aparentemente, ¿no? Pero en realidad, desde la verdad de las cosas, esa era la expresión normal de lo que estaba viviendo interiormente, que era la entrega entera al Padre y a la voluntad del Padre, que implicaba asumir la culpa de toda la humanidad. Y lo normal es que un ser humano pues, reviente, y es normal. Como es normal estar triste si muere un familiar, etcétera, etcétera. Como era normal, entre comillas, los fenómenos psicológicos del Padre Pío, a pesar de que el Padre Gemelli lo considera un psicópata, un neurótico. ¿Me explico? Entonces, voy al texto de Allers. Dice así: supongamos que en un país hubiera 999 hombres afectados por la tuberculosis y solo uno que no estuviera enfermo. ¿Se podría concluir que el hombre normal es aquel cuyos pulmones están carcomidos por la enfermedad? Lo normal no se confunde con la media. Pero la estadística nos da la media. Es un criterio que ayuda a la toma de decisiones, pero que no puede ser normativo. A esto es a lo que voy. Gordon Allport, el fundador de la psicología de la personalidad como disciplina académica, un autor muy interesante, en su último libro, el libro de madurez, La personalidad, su configuración y desarrollo, nos dice lo siguiente. Esto ya respecto no solo del tema de la normalidad, sino de la madurez. Para que podamos afirmar que una persona es mentalmente sana, normal y madura, debemos saber qué son la salud, la normalidad y madurez. La psicología por sí misma, por sí sola, no puede decírnoslo. Está implicado hasta cierto punto el juicio ético. Y este es un autor que capítulos más adelante había tratado de establecer la psicología de la personalidad como una disciplina carente de valoración ética o moral, objetiva. Pero cuando llega el tema de la madurez, dice salud, normalidad y madurez, no son necesariamente lo mismo, pero cuando llega este tema dice, aquí entran unos criterios que no pueden ser puramente empíricos. Y él da unos famosos criterios de madurez que tiene una base filosófica, no hay otra cosa que decir allí. Pero él ha tenido la honradez de decir antes que esto era así. Y esto lo dice a su manera también Juan Pablo II en su magnífica encíclica Veritatis Splendor, hacia el final, cuando dice esto. En efecto, mientras las ciencias humanas, como todas las ciencias experimentales, parten de un concepto empírico y estadístico de normalidad, la fe enseña que esta normalidad lleva consigo las huellas de una caída del hombre de su condición originaria, es decir, está afectada por el pecado. Solo la fe cristiana enseña al hombre el camino de retorno al principio, un camino que con frecuencia es bien diverso del de la normalidad empírica. Entonces, primera, digamos, llamada de atención y límites de la intervención del psicólogo. En su faceta científica, el psicólogo, en la medida que maneja con esta formalidad estadística, nos puede aportar mucho. Pero hay que tener cuidado de tomar esos datos como un absoluto o como un deber ser. Esto es a lo que voy, de entrada.
Por eso también sería deseable que los formadores tuvieran algo de formación científica, por lo menos en lo que es la estadística, lo que es la metodología de la ciencia, etcétera, para entender los alcances y límites de la contribución posible del psicólogo, del psiquiatra o del profesional cardiólogo, o el profesional que fuere. Porque son en última instancia los que tienen que dar el juicio último. Los otros pueden dar juicios parciales, pero el juicio último sobre la idoneidad del candidato corresponde a los formadores y sobre todo al obispo. Muy bien. Pasemos al tema de los fundamentos antropológicos. Trataré de acelerar un poco, disculpadme porque creo que inmediatamente tengo que acabar y se supone que hay que dar lugar a algo de conversación. Pero bueno, permitidme porque me parece que son cosas importantes las que voy a decir ahora. Toda psicología tiene fundamentos antropológicos, mucho más que otras disciplinas que tratan sobre el hombre, incluida la medicina. Esto ya lo decía Monseñor Munilla, y lo han dicho muchos psicólogos. Aquí pongo a Frankl porque es muy famoso, pero muchos lo han dicho al mismo tiempo o antes que él. Hay una visión del hombre y ahora voy a mostraros varias afirmaciones de psicólogos que dicen esto. Empezamos por Frankl, que lo conocéis y es más famoso, pero voy a ir a otros. Frankl, un libro que llama La idea psicológica del hombre, dice así, referido en este caso a la psicoterapia. De hecho, toda psicoterapia se hace su antropología. Está pensando en antropología filosófica, Esto lo ha dicho párrafos antes. Nada menos que el psicoanalista Paul Schilder. Paul Schilder es el psicoanalista que elabora el concepto de esquema corporal que se utiliza para las anorexias, por ejemplo, etc. Y es un psicoanalista con formación filosófica, un autor muy interesante. Pero en todo caso, nada menos que el psicoanalista Paul Schilder es quien ha reconocido que el psicoanálisis es una visión de la realidad. Mi opinión personal es que toda psicoterapia se basa en premisas antropológicas, a no ser que el psicoterapeuta no se haya hecho consciente de ello, en cuyo caso se apoya en implicaciones antropológicas, lo cual es aún más grave. Es decir, todo psicoterapeuta tiene una antropología, incluso una cosmovisión completa detrás. O es consciente de ella o la aplica muchas veces la del entorno, la de la tele, la del New Age, lo que fuera. Entonces, es importante que el psicólogo pues, ponga en un primer plano cuál es la antropología en la que se basa. Pero Freud es un autor que durante mucho tiempo se pensó que era un positivista, que no le interesaba la filosofía y que por eso había cometido tantos errores. Esto no es así. Si a alguno le interesa, algún día doy un curso sobre esto, porque Freud se interesó por la filosofía desde su adolescencia. Y leyó a Aristóteles cuando era adolescente, leyó Nietzsche antes de que Nietzsche fuera el famoso, y a David Strauss, y a Schopenhauer, frecuentó a Brentano, quería pasarse a filosofía, de medicina a filosofía, hacer la tesis con Brentano, leyó un montón de filosofía. Freud sabía filosofía, sabía lo que decía. Y en una carta a Wilhelm Fliess era un médico, otorrinolaringólogo, que sostenía que los trastornos de garganta, nariz y oído tenían un origen sexual. Esto es lo que sostenía. Entonces, si yo tengo un problema de nariz, de oído, etcétera, en el fondo es que tengo un conflicto sexual. Bueno, este hombre era amigo de Freud, y Freud, durante el periodo en que creó el psicoanálisis, se envió cartas con Fliess, y Fliess lo iba ayudando en la creación del psicoanálisis, al cual Freud inicialmente iba a llamar metapsicología. Freud después usa la palabra metapsicología en otro sentido, pero el término inicial que Freud había acuñado para el psicoanálisis es metapsicología. Bueno, Freud era neurólogo, pero fíjense lo que dice cuando está creando el psicoanálisis. En mi juventud no conocí más anhelo que el saber filosófico, anhelo que estoy a punto de realizar ahora cuando me dispongo a pasar de la medicina a la psicología. Llegué a ser terapeuta contra mi propia voluntad. Es decir, Freud dice, el psicoanálisis es mi manera de realizar mi sueño juvenil de ser filósofo. Toda una declaración. Más adelante hay otras que van en la misma dirección, pero no las voy a leer ahora para no extenderme demasiado. El psicoanálisis no es accidentalmente filosófico, el psicoanálisis es esencialmente filosófico. No es una excrescencia, es el propósito de Freud, y por eso Freud termina dedicándose a la crítica de la cultura, de la religión, de la moral, etcétera, etcétera. Tótem y Tabú, Moisés y la religión monoteísta, El porvenir de una ilusión, etcétera, son libros esenciales para entender a Freud, no son accidentales. En otro contexto puedo explicar por qué. Y aquí pongo un autor muy distinto, que es el creador de una de las más importantes escuelas de psicoterapia cognitiva, que es Albert Ellis.
fundador de la terapia racional emotiva. Estas terapias a veces tienen más fama de científicas, pero fíjense lo que dice Albert Ellis. El enfoque de la terapia racional emotiva muchas veces es más filosófico que psicológico. Los terapeutas de la red, es como se abrevia en inglés, de terapia racional emotiva, más que mostrar simplemente a los clientes la psicodinámica de su conducta perturbada, les demuestran lo que podría llamarse la dinámica filosófica de su conducta. Es decir, les demuestran que las verdaderas razones de su conducta autodestructiva no radican en sus tempranas experiencias o en su historia pasada, sino en las actitudes filosóficas y suposiciones que han estado haciendo y todavía se hacen en torno a estas experiencias y a esta historia suya. Más aún, los terapeutas racionales presentan muy didácticamente a los clientes una filosofía de la vida bastante nueva y de orientación existencialista. Ellos enseñan que es posible para las personas aceptarse como seres valiosos y felices en la vida por el mero hecho de que existen y de que están viviendo. Atacan con firmeza la idea de que la valía intrínseca de las personas depende de los criterios normalmente reconocidos en la sociedad, tales como el éxito, los logros adquiridos, la popularidad, el servicio a los demás, la devoción para con Dios y otras cosas por el estilo. De hecho, para Ellis, pensar que por la oración se puede modificar algo en la realidad es pensamiento mágico, para poner un ejemplo. Por el contrario, les demuestran a los clientes que harían mejor si realmente quieren superar sus perturbaciones emocionales profundamente arraigadas en aceptarse a sí mismos sin dar importancia a que sean competentes o alcancen muchos éxitos y sin mirar a que los demás los valoren mucho o nada. Entonces, veis, sobre todo en el campo de la psicología, de la psicoterapia, que tenemos en autores muy centrales, y aquí podría haber seguido con la psicología humanista, etcétera, etcétera. La filosofía la antropología filosófica, si queremos, como mínimo, está íntimamente entrelazada. La psicología humanista de Maslow y de Rogers terminó en la psicología transpersonal, que en el fondo lo que trata es, como dice Maslow, de desarrollar una religión humanista. Eric Fromm también lo dice, una religión humanista sin Dios, etcétera, etcétera. Paul Vitz, un psicólogo americano muy interesante que recomiendo a todos, tiene un libro que se llama Psicología y culto de sí, o mejor dicho, la psicología como religión es el título original en inglés, psicología como religión, en el cual analiza varias escuelas de psicología y cómo se transforma en un culto de la propia personalidad. Bueno, muy bien, voy acabando ya y para terminar me queda un último factor, pero que bueno, lo puedo desarrollar después, que es el de las características personales del psicólogo, en el cual ya insistía mucho Pío XII. Pío XII decía, es muy importante que el psicólogo tenga bien formada su conciencia moral, que tenga una profunda vida espiritual. No el psicólogo que trabaja con sacerdotes, el psicólogo, porque toda persona está llamada a desarrollar la imagen de Dios en sí mismo. Si trabaja con personas católica y sobre todo con religiosos y sacerdotes, pues mucho más, ¿no? Pero toda persona. Entonces, aquí, este último texto que os voy a citar es un texto de un discurso de Juan Pablo II a los miembros de la Rota Romana, en el que advierte sobre los peligros de dejar, lo dice con estas palabras, no están citadas aquí, de dejarse sugestionar por valoraciones psicológicas que parten de malos presupuestos antropológicos. Entonces, el último que tiene que dar el juicio sobre si la persona ha dado el consentimiento y por lo tanto si la persona, si el matrimonio es realmente nulo o no, pues es el juez. Pero en ese contexto dice esto, ese peligro de dejarse sugestionar, ese peligro no es solamente hipotético si consideramos que la visión antropológica a partir de la cual se mueven muchas corrientes en el campo de la ciencia psicológica en el mundo moderno es decididamente en su conjunto irreconciliable con los elementos esenciales de la antropología cristiana, porque se cierra a los valores y significados que trascienden al dato inmanente y que permiten al hombre orientarse hacia el amor de Dios y del prójimo como a su última vocación. Esta cerrazón es irreconciliable con la visión cristiana que considera al hombre un ser creado a imagen de Dios, capaz de conocer y amar a su propio Creador, Gaudium et Spes, número 12, y al mismo tiempo dividido en sí mismo, Gaudium et Spes, número 10. En cambio, esas corrientes psicológicas
Aquí Juan Pablo II da una síntesis de lo que son la mayoría de las escuelas psicológicas, sobre todo psicoterapéuticas. Parten de la idea pesimista, según la cual el hombre no podría concebir otras aspiraciones que aquellas impuestas por sus impulsos. Psicología profunda, psicoanálisis. O por condicionamientos sociales, conductismo, sobre todo el radical, que es ambientalista, es muy ambientalista. O al contrario, de la idea exageradamente optimista, según la cual el hombre tendría en sí, podría alcanzar por sí mismo su propia realización. El concepto de autorrealización es propio de las escuelas humanísticas, Carl Rogers, etc. O sea que aquí ha sintetizado, por lo menos en las que en su tiempo eran las escuelas más importantes de psicoterapia. Todas estas tienen este problema. Algunas pecan de pesimismo. El hombre es una porquería, se tiene que resignar pues, a la vida cotidiana así como está. Otras, el hombre se puede expandir tanto que hasta ahí después enlazan con las tendencias New Age, conciencia cósmica, etcétera, etcétera. Porque en el hombre, en el fondo, es Dios. Desaparecen las diferencias, como en el budismo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Hay que atender muy bien al tema de la base antropológica de las psicologías porque es inextricable de la mayor parte de las escuelas de psicología. Y aunque muchas de ellas tienen aspectos que son utilizables, ese discernimiento no es tan sencillo y no hay tantos psicólogos que lo puedan hacer. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta integralidad. El psicólogo está hecho de algo de fundamentación científica, lógicamente, con sus límites. Está hecho de una pata antropológica, cuando no metafísica, espiritual, ocultista o cosas por el estilo, que también lo hay. Muchas veces me preguntan por el eneagrama. El eneagrama tiene un origen en el espiritismo, así de simple. Yo no lo he usado, no lo he investigado a fondo, pero ya me parece que su origen pues, es discutible, ¿no? Entonces, a veces incluso vamos hacia el ocultismo. Vosotros pensad que William James era espiritista. Sigmund Freud, antes de fundar el psicoanálisis, se dedicó a leer demonología, espiritismo y a jugar al tarot. Hay que ver bien las biografías de estos autores. Carl Jung, ya os hablé del tema espiritista en Jung. En las escuelas de psicología humanista, pues muchas veces la psicología se mezcla con filosofías orientales, prácticas de meditación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto no es solo una antropología, a veces casi una teología inmanente. Entonces, todo esto hay que tenerlo bien presente. Y, por supuesto, finalmente, la persona del psicólogo, y aquí no es necesario que lo lea porque es el texto que citó José María al principio hoy antes de la conferencia de Monseñor Munilla, diciendo cómo tiene que ser el psicólogo al que se recurra para el tema de formación de candidatos al sacerdocio. Y ahí lo he marcado con rojo, lo fundamental: sólida madurez humana y espiritual e inspirados en una antropología que comparta abiertamente la concepción cristiana sobre la persona humana, la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo acabo aquí, no acabo aquí, mañana voy a la parte más constructiva. Aquí quería mostrar más bien los límites y quedo a vuestra disposición para las observaciones o preguntas y demás que tengáis. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a pasar a esta segunda parte de la conferencia, que son las intervenciones. Alguno que quiera hacer alguna pregunta, aclaraciones, aportaciones, con toda libertad. Yo creo que todo lo que sea poner a la luz inquietudes que nos ha suscitado la conferencia o que tenemos puede ayudar también a aclarar y a profundizar. Buenos días. ¿Se podría hablar de una psicología católica, así como hablamos de una antropología cristiana, que ofrezca un marco teórico que luego inspire la psicoterapia o el acompañamiento espiritual, etcétera? Bueno, esta es una gran discusión que no se da, pero bueno, en algunos ámbitos se da, Pero quiero decir, no es un tema muy conocido por los grandes medios. Y de hecho lo voy a tratar un poquito mañana, porque mañana voy a explicar un poquito lo que a mi juicio debería ser la formación del psicólogo. Hay quien sostiene que como al ser una disciplina científica, pues esto de cristiana, como no hay estadística cristiana, ni matemática cristiana, incluso ni medicina cristiana, pues psicología cristiana o católica no tendría mucho sentido. Hay autores, no solo
por supuesto protestantes los hay, y ortodoxos también. Esto es un tema que atraviesa, pero sobre todo católicos, que en cambio proponen que sí, por distintos motivos que mañana voy a explicar un poquito más profundamente, porque yo sí que soy partidario, con limitaciones, sabiendo de qué estamos hablando, porque evidentemente en lo que la psicología tiene de científico y estadístico y demás, pues no hay psicología cristiana, ¿no? Los datos son los datos y hay que manejarlos bien. Pero sí que es verdad que de psicología se habla de muchas maneras, y no solamente está el aspecto experimental de la psicología, sino que está el de su fundamentación antropológica. Y hablando de la fundamentación antropológica, esto simplemente ahora lo adelanto porque lo voy a tratar más técnicamente mañana, además de una psicología empírica hay una psicología filosófica. Y además de una psicología filosófica hay una psicología teológica. Esta palabra no se utiliza, pero lo que es la antropología teológica e incluso la teología espiritual en gran parte es un conocimiento del alma a la luz de la fe, ¿no? Y todo conocimiento del alma es una psicología. Entonces, mañana hablaré un poquito de estas distintas formas de psicología, de conocimiento del alma y de qué manera se podrían integrar en la formación del psicólogo y también de ser tenidas en cuenta por parte del formador, porque es una discusión compleja y que mal entendida puede también llevar a ideologizar o la fe o la psicología, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí se puede, definiendo bien el contexto. La escuela de Paul Vitz en Estados Unidos se inclina mucho a ello, y de hecho allí en la escuela de Virginia ellos acaban de desarrollar un manual en el que explican el trabajo de ellos de los últimos 20 años en esta dirección, mostrando cómo ellos integran todo desde la teología, la antropología filosófica y la teoría psicológica hasta su aplicación a la psicología y el estudio de casos. Entonces, hay quien lo ha intentado hacer. Pero esto, si me permite, madre, mañana lo voy a desarrollar un poquito más. No quiero adelantarme porque esto exige una exposición epistemológica con la que espero no aburrir demasiado, pero que es importante porque si bien hoy tenemos, por un lado, una urgencia de psicólogos por la situación no solo de fragilidad del hombre contemporáneo, sino una fragilidad que por supuesto entra en la Iglesia, ¿no? Y tenemos muchos problemas debidos a esta fragilidad también dentro de la Iglesia, ¿no? Y esto nos lleva a la urgencia de que tener psicólogos, pero por otro lado, como dice el documento, fijaos cómo acaba la frase: allí donde no estuvieran disponibles tales psicólogos, se provea su preparación específica. Entonces, claro, hay que formar a estos psicólogos, y estos psicólogos no se están formando. No se están formando en nuestras universidades católicas, que lamentablemente han renunciado a, consciente o inconscientemente, más bien inconscientemente, pero bueno, al ideal de integración del saber que propone Ex Corde Ecclesia, que es el documento que debería regir el funcionamiento de las universidades católicas. Esta idea de integración del saber desde la teología y la filosofía de los saberes particulares, y que realmente produce una ordenación del saber que yo creo que es muy útil, pues es algo a que se ha renunciado. Y por eso las universidades católicas o de inspiración católica difícilmente lo están haciendo. Y en ámbito eclesial a veces hay un interés muy específico por temas particulares, como es la formación del sacerdote, el discernimiento vocacional, etcétera, etcétera, pero que hace de perder de vista el conjunto, y es necesario tener el conjunto también, ¿no? Entonces, yo creo que esto es algo urgente que hay que pensar. Y pensad esto igual involucra más, esto es a lo que voy a mañana, En otras disciplinas, generalmente aceptamos bastante pacíficamente esta integración. Por ejemplo, ningún católico bien formado negaría que, además de la ciencia pedagógica, es necesario formar al educador católico en una filosofía de la educación y en una teología de la educación, porque el fin de la educación es sobrenatural en última instancia, ¿no? Entonces, sin una filosofía de educación que nos habla del fin al que están destinadas las potencias humanas, digamos, por su propia naturaleza, y sin una teología de educación, no puede hacerse una educación de veras integral. Y lo mismo, por ejemplo, el campo de la historia. Está la ciencia histórica, pero está también la filosofía de la historia y la teología de la historia. Y la ciencia histórica por sí misma no nos puede hablar del sentido de la historia, ¿no? Y algo parecido pasa en la psicología. Uno puede estudiar empíricamente el alma, pero después el sentido profundo del alma, sin la filosofía y sin la teología,
y aún más, si lo dona el Espíritu Santo, después en el discernimiento personal, pues ese conocimiento profundo del corazón humano no se puede dar, ¿no? Entonces, hay que distinguir los planos, son distintos, con relativa autonomía entre sí, pero tiene que llegar la integración. Y esto voy a hablar más mañana. Un comentario sobre la clase. A mí me parece que todo sacerdote o todo en general acompañante espiritual debería tener en el bolsillo dos nombres de profesionales. Uno de un psiquiatra o psicólogo y otro de un ginecólogo. Para recomendar. Y me parece que mejor si es dos para que no parezca que estamos haciendo publicidad o negocio con uno o con otro. Ahora bien, en ocasiones no es factible para la persona a la que se le recomendamos ir a ese, porque generalmente recomendaremos a una persona que tiene consulta privada y la persona en cuestión nos puede decir, pues está muy bien, pero yo por mis condiciones tengo que ir a quien me toque por la seguridad social. O bien, aquí en España es muy fácil, pero en otros países de minoría católica tampoco es fácil. Por lo tanto, me parece también importante que esa persona que ha entrado contigo, sacerdote, acompañante, por cualquier motivo en contacto y se ha concluido que necesitaría este tipo de especialista, esté suficientemente preparada para hacer una valoración crítica de aquello que recibe. Y por otro lado también hay que, dentro de esa crítica, hay que decir, esta persona se está extralimitando de su función. Porque así como nos decían esta mañana, que pues en un momento en el que tengo confianza y intimidad con el paciente, le digo, ¿eres católica? Sí, pues confiésate. Me parece que es un recurso que se puede hacer en una psicoterapia adecuada. Pero si me dice, no soy cristiano, sería un desorden de mi parte como médico decirle, pues entonces haz la catequesis, bautízate y te confiesas y tú verás. De modo inverso, si la persona me dice, tus creencias, tus valores, etcétera, son falsos, sepárate, divórciate, salte, etcétera, utiliza el sexo como quieras, esa persona se está extralimitando. ¿No? En el caso del ginecólogo, todo lo que pueden decir. Por lo tanto, me parece también conveniente, junto a la formación en psicólogos, ojalá lo consigamos, católicos, formar también a los laicos, de manera que tengan también esa sensibilidad ante cuestiones que son faltas de profesionalidad por parte del profesional que está intentando imponer sus propios valores. Así es, sí, estoy de acuerdo con usted, padre. A ver, partamos de lo más general, que es lo último que usted ha dicho. Yo creo que hay, generalmente, lamentablemente, entre los católicos, no solo los laicos, una falta de formación que permita discernir los alcances de la ciencia y de las intervenciones profesionales y, por lo tanto, poner límites cuando hay extralimitaciones, lo cual a veces es muy difícil en casos psicológicos también, porque justamente por las características del problema que tiene la persona, igual no tiene, aunque lo supiera, no tiene la capacidad de poner esos límites, ¿no? Evidentemente, cuando faltan profesionales católicos, uno tiene que hacer lo que puede, ¿no? Y buscar lo más razonable posible dentro de lo que hay, teniendo en cuenta además que cuando realmente el problema exige la intervención de un profesional, probablemente es algo que pues, se puede diagnosticar con relativa precisión y que puede haber especialistas, ¿no? Entonces, cuanto más especialista en esto sea, más posibilidad de que ese especialista pues, no se extralimite, ¿no? Cuando el psicólogo o el psiquiatra, que son para todo, como que en el pasado se ha dado, pues a mí me genera desconfianza, porque si bien hay cosas que tienen mucho en común, hay trastornos que requieren una especialización y cada vez hay más investigación específica y demás, ¿no? Entonces, y siempre hay, nunca falta la gente de buena voluntad y que es razonable a pesar de todo, ¿no? Lo que no quiere decir que no tengamos que tender al ideal, por supuesto, ¿no? Es como si uno dice, bueno, donde no hay colegios católicos, ¿a dónde mando a los hijos? Pues al colegio más razonable que haya, ¿no? Pero lo ideal es un colegio católico. Entonces, sería mejor un profesional que entendiera
características de la persona católica, sobre todo cuando se trata además ya de orientación vocacional o discernimiento vocacional, etcétera, por supuesto, mucho más, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad muy compleja y secularizada, y esto evidentemente es difícil, y además uno le puede pasar a ir a un profesional católico y que se extralimite también, porque la formación es deficiente, muchas veces sin culpa subjetiva de la misma persona, ¿no? Entonces, yo creo que ha llegado el momento de pensar todos estos temas y de apostar al futuro, mientras que en el presente hacemos lo que podemos, ¿no? Pero el tiempo pasa rápido y en un par de generaciones podemos tener gente bien formada. Vosotros pensad esto, yendo a un tema completamente distinto, pero entre San Francisco o Santo Domingo y San Buenaventura y Santo Tomás, ni una generación pasó, ¿no? A San Buenaventura supuestamente lo curó milagrosamente San Francisco. Y tenemos de unos fundadores carismáticos que no se dedicaban al estudio científico, pues a los más grandes teólogos de la Edad Media, con unos sistemas complejos, ¿no? Entonces, cuando las cosas se orientan bien, igual en poco tiempo podemos tener resultados razonables, pero hay que ponerse a ello. Y yo creo que es un gran déficit de la mentalidad de nuestro tiempo, y no diría de la Iglesia en España, sino de España, el hecho de rehuir la especulación y los temas de fondo. Es decir, la urgencia a veces de los problemas actuales a veces nos previene de empezar a poner las bases para lo que serán los próximos 10, 15 o 20 años que se siembran hoy. Y si no están sembrando, no se cosechan. En el caso de la psicología, yo esto se lo decía pues a un vicerrector de una universidad que estaban por abrir psicología hace unos años, y le decía: nosotros en nuestra universidad hicimos lo que pudimos, lógicamente en el contexto en que estamos, pero ante un currículum de una persona que era católica o una que no era católica, elegíamos a la católica. Ahora cada vez es más difícil hacer esto, hay unos condicionantes de calidad que nos lo impiden. Y esta persona me decía: bueno, sí, claro, por supuesto, que sea católico se presupone, pero sobre todo que sea buen profesional. Bueno, esto no se puede hacer con psicología, porque por supuesto que tiene que ser buen profesional, pero si no es católico, en la formación de psicólogos católicos tenemos un problema. Es decir, la formación de psicólogos católicos no se puede improvisar. Si lo dejamos a su propia tendencia, esto no sale bien. Hay que tener una voluntad muy firme y una meta bien clara. Y además, hacer algo que a los psicólogos nos cuesta, porque supone un poco de humildad, que es entender que a nosotros lo nuestro no basta y que tenemos además que dejarnos iluminar. Y aprender de Santo Tomás, y aprender de San Ignacio de Loyola, y aprender de San Juan de la Cruz, y aprender de, qué sé yo, de Kempis, y aprender de los grandes autores cristianos que han conocido las profundidades del alma. Porque como dice Pío XII, los métodos de la psicología no permiten, aunque se presenten así, penetrar en la profundidad del alma de las personas. Solamente Cristo penetra en la profundidad de los corazones. Te vi cuando estabas debajo del árbol. Eso no lo hacemos nosotros los psicólogos, ¿no? Entonces, pues hay una iluminación recíproca, lógicamente, pero podemos aprender mucho. Os pongo un ejemplo, porque a veces encontramos más cosas de las que parece. San Juan de la Cruz, cuando San Juan de la Cruz habla en la subida del Monte Carmelo de la purificación de los defectos de los principiantes, pues empieza a organizar esa purificación en base al esquema de los vicios capitales. Y llega un momento que habla de la lujuria y dice cosas muy interesantes allí. O sea, San Juan de la Cruz debería ser de lectura absoluta y estudio obligatorio para cualquier persona que quiera integrar psicología y espiritualidad. Y ese parágrafo en particular que habla del tema sexual es muy interesante, porque San Juan de la Cruz habla de la impulsividad sexual y de muchas otras cosas. Y una de las cosas de las que trata, y las influencias demoníacas también, etcétera. Y una de las cosas que, y más adelante, de lo que, cuando él habla también es muy interesante, cuando él habla de esas purificaciones más intensas que pasan algunos, en los que se les adelanta la noche del espíritu y que tienen obsesiones, sexuales, que tienen obsesiones de blasfemia, etcétera, etcétera, y que San Juan de la Cruz considera como momentos del desarrollo espiritual. Pero bueno, hablando de que me circunscribo, hablando del tema el tema sexual,
en La noche del sentido, San Juan de la Cruz dice, hay algunos que en los momentos de oración o de espiritualidad intensa, contemplación del Santísimo, comunión, etcétera, sufren movimientos sexuales. Estos movimientos sexuales son imaginería, pero también movimientos corporales, etcétera, etcétera. Y San Juan de la Cruz dice, algunos, esto les da tanto miedo que ellos mismos lo terminan generando por el miedo de que les venga. Bueno, esto, es decir, el hecho de que uno mismo se obsesione, por así decir, y termine generando en sí mismo los fenómenos que teme, esto es lo que en nuestros días Víctor Frankl llama angustia expectante. Y él lo pone en la base de las fobias y las obsesiones. Es decir, él dice, las fobias y las obsesiones se terminan de constituir cuando se genera la angustia expectante, por la cual la persona, por el temor que tiene de que vuelvan a sucederse estos fenómenos, los refuerza. Bueno, esto está en San Juan de la Cruz. Claro, San Juan de la Cruz no lo formalizó, no le vamos a atribuir la creación de este concepto a San Juan de la Cruz, pero, digamos, hay que sacarse el sombrero, ¿no? Porque este hombre lo vio bastantes siglos antes, porque tenía una penetración sobrenatural de las almas. Entonces, no digo que los psicólogos tengan que transformarse en especialistas en espiritualidad, pero no viene bien saber que a veces, además de que el sacerdote tiene que derivar al psicólogo, el psicólogo tiene que, tal vez consultar al sacerdote también, o al que sepa de esto, que no sé cuántos son, pero en todo caso son temas que yo creo que los formadores deberían estudiar profundamente en relación con los avances de la ciencia contemporánea también, por supuesto. Bueno, yo quería compartir con ustedes la satisfacción que me da que se trate el tema de la psicología dentro del ámbito de la Iglesia, y quería un poco también reflexionar con ustedes efectivamente toda esa parte de la formación antropológica del ser humano, del hombre, para los psicólogos cristianos, para cualquier psicólogo, es muy difícil de recibir porque las facultades no te hablan de ella. Si tú anteriormente no has tenido la referencia de esa importancia de la visión antropológica del hombre, tú no sabes ni siquiera que te tienes que formar en ella, ¿no? Y el planteamiento de que desde la diócesis de Toledo puedan hacerse los encuentros de formación para tratar este tema, creo que para los psicólogos es algo fundamental. En mi caso, por ejemplo, yo tuve la suerte, que también un poco quería hacer un llamamiento a los sacerdotes, de que en mi juventud, en los grupos de iglesia donde yo crecía, hubo sacerdotes que en mi vida sí que se preocuparon por esa formación antropológica de mi persona y la de todos los jóvenes con los que estábamos, ¿no? Y bueno, pues eso, a través de formación, de grupos y de encuentros en centros determinados, vimos esa necesidad, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, yo para mí como psicóloga, en muchas ocasiones me supone un sobreesfuerzo a la realidad personal que yo tengo, ¿no? Laboral y personal, el decir, ¿dónde recibo esa formación? ¿Dónde recibo esa información? Yo, por mis inquietudes personales, participé en la Facultad de Filosofía con asignaturas de libre configuración porque a mí me gustaba, yo tenía esa necesidad de formarme en esa área y ahí recibí un poco de formación, pero en la actualidad, en una charla reciente, porque yo sí que creo, es que me ha parecido muy adecuado el enfoque que hacías de lo que es la visión de los psicólogos, porque yo creo que ese transmitir también a la persona su realidad como persona para tratar una parte de su persona, que es el área de la psicología, creo que requiere de un conocimiento previo que, yo en mi caso, a través de Monseñor Carlos Cafarra que he leído, o don José Antonio Sayés, pero por esa experiencia previa que he tenido, a través de los sacerdotes a los que, insisto, les llamo la atención para que, no solo a los psicólogos, sino al resto de personas con las que se relacionen, porque eso también es fundamental para los médicos, es fundamental para las enfermeras y es fundamental para todas las profesiones, ¿no?
Entonces, bueno, pues eso, transmitirle también que para los psicólogos, al menos según mi experiencia, es como a veces experimentas como tu intervención en un ámbito que es resbaladizo desde mi punto de vista, porque descubres que estás entrando, yo entiendo a la persona, me imagino que en algún momento se hablará, pues eso, el alma y cuerpo en unidad sustancial, 3 dimensiones, dimensión biológica, psicológica, espiritual, ¿no? Entre la dimensión psicológica y la espiritual la persona es una unidad y cuesta mucho diferenciar. Entonces, a veces, en ese ámbito, pues te das cuenta de que tienes que ir entre portillas porque estás en un terreno que no sabes hasta qué punto, ¿no? De ahí yo creo que también en muchas ocasiones la coordinación entre sacerdotes y psicólogos y también la importancia de que el psicólogo tenga un apoyo, director espiritual o sea, con quien poder compartir ciertas inquietudes o ciertas dificultades que surgen en el ámbito de la consulta, de las sesiones de psicología. Y también me gustaría, un poco por ampliar, también a lo mejor que convendría destacar también la labor de la neuropsicología. Yo creo que es una gran desconocida y hay muchas alteraciones a nivel psicológico y conductual que vienen derivadas por lesiones a nivel cerebral que yo creo que desde el ámbito de la Iglesia también se deben conocer, porque hay personas que sus alteraciones o sus dificultades comportamentales no se deben a algo de manejo voluntario, digamos, sino que está provocado por una lesión cerebral que está subyaciendo o por la toma de determinadas medicaciones que estén provocando eso. Yo trabajo en el ámbito de personas con enfermedades neurológicas que toman medicaciones que alteran neurotransmisores que generan ese tipo de comportamientos y creo que se debe conocer también desde ese ámbito que es desconocido. Gracias. Sí, muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, es verdad. Por eso, respecto de lo último, yo insistía en que es necesario saber que la psicología está muy especializada hoy, tiende cada vez a una mayor especialización y por lo tanto que no cualquier psicólogo sirve para todo y que, por ejemplo, existe la neuropsicología que está en muchísimo despliegue en los últimos años, ¿eh? Hay muchos posgrados en neuropsicología, etcétera. Entonces, pues así es. Y respecto de lo otro, también de acuerdo, encontrar un lugar donde formarse integralmente en psicología, ya no los formadores, sino los psicólogos, es prácticamente imposible. Incluso porque cuando algunas instituciones lo quisieran, no encontrarían los profesores, que yo soy decano de una facultad de psicología, querría hacerlo, pero es que no existen los profesores para impartir esa docencia, porque yo tengo unas exigencias de acreditación y de sexenios cada vez más estrictas y no encuentro psicólogos con formación para que den esas asignaturas. Esta es la realidad de las cosas, ¿eh? Entonces, es muy difícil. Y por otro lado, en España, en particular, estamos muy lejos de que socialmente se vea bien este tipo de integración. Quiero decir, en Estados Unidos, que son un poco más desacomplejados, a veces para mal, pero bueno, esto es muy frecuente, ¿eh? Y además, pues, los católicos tienen el ejemplo ahí de los protestantes que les va la mano en este sentido, si queremos, ¿no? Pero en todo caso se desacomplejan un poco en esta dirección. Entonces hay mucha literatura en Estados Unidos en este momento desde estas perspectivas. Mucha, o sea, mucha más de la que parece, incluso sobre temas específicos. Aquí va a pasar mucho tiempo hasta que esto suceda, porque además tenemos unas restricciones, o sea, lo que podía ser la investigación académica en estos temas sufre muchas restricciones. Casi que sería más posible hacerlo en ámbito eclesiástico que en ámbito de universidad civil, si se pusieran los recursos en esa dirección, ¿eh? Así que sí, totalmente de acuerdo y bueno, estamos haciendo el diagnóstico, en algún momento llegará la terapia, ¿no? Pero yo creo que es un proyecto que va a llevar mucho tiempo. Así como llevó mucho tiempo la asimilación de la filosofía griega en un sistema como el de Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, ¿no? Pues esto llevará su tiempo y andaremos un poquito a tientas y a bandazos hasta que consigamos realmente
lograrlo. Dicho esto, es importante también estudiar un poquito, investigar, porque hay autores católicos interesantes para estudiar en la psicología, y católicos pero serios académicamente y demás, ¿no? Para poner algunos ejemplos, ¿no? En la época clásica de la psicoterapia tenemos a Rudolf Allers, este autor que mencioné aquí, el maestro de Frankl. Es un autor que parte del adlerismo, de la psicoterapia adleriana, pero que la integra en un esquema antropológico inspirado en el tomismo y en la fenomenología. Tenemos un poquito posterior a Anna Terruwe, una psicoterapeuta holandesa que intenta también desarrollar una psicoterapia fundada en Santo Tomás. Tenemos en el ámbito de la psicología de las emociones, esta es una de las autoras más importantes, Magda Arnold, una famosísima psicóloga de las emociones, la iniciadora del giro cognitivo en la psicología de las emociones, que es una psicóloga experimental de primer orden, que se inspira en Santo Tomás también, y de hecho si uno va a su clasificación de las emociones, que ella fundamenta incluso fisiológicamente, su clasificación de las emociones son las 11 pasiones de Santo Tomás, los 11 géneros de pasiones de Santo Tomás. Ella no lo dice, pero es así. Esto hablando del ámbito de la psicoterapia y de la psicología de las emociones y de la personalidad, porque Arnold también se mete en temas de psicología de la personalidad. Por supuesto, en el ámbito de la psicología experimental también hubo mucho, porque está la escuela del cardenal Mercier, la escuela de Lovaina, que deriva de él, además de Gemelli y autores así. Y en España, el padre Manuel Barbado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una tradición que se conoce poco, que los psicólogos no conocemos, o cuando vemos los nombres en los manuales no lo sabemos, porque a Magda Arnold se la cita con frecuencia, porque en ella se inspira Lazarus, que pues es un autor muy influyente en psicología de las emociones, pero lo que dice Lazarus es básicamente lo que dice Magda Arnold, antes que tiene un estudio más completo que el de Lazarus. Entonces, pues también hay que indagar por ese lado y servirse de estos autores que también han hecho un poquito ya el puente, y actualmente esta escuela, por ejemplo, de Virginia, en Estados Unidos, Paul Vitz, sus discípulos, también tienen cosas interesantes, y hay gente interesante en muchos lados. Yo conozco buenos psicoterapeutas que intentan hacer esto en Milán, por ejemplo, en Brasil, en Chile, en Argentina, etc. Entonces, bueno, cuestión también de ir armando redes y avanzar como se avanza humanamente, que es con la colaboración de todos, sobre todo en temas cada vez más complejos como son estos, en los que no se puede decir. Yo lo que desconfío mucho es cuando uno dice que ya tiene todo solucionado, ¿no? Esto no puede ser. Uno puede tener el marco antropológico y después hay que entrar en las cuestiones particulares, y cada una exige su finura y demás, además de lo que es el arte de la psicoterapia y demás, que exige pues un desarrollo de la personalidad propia, ¿no? Martín, muchas gracias. Y dentro de esa filmina que nos has mostrado de los 3 aspectos de psicólogo, formación científica, fundamentación antropológica, características personales, ahí se han mentado sobre las características personales, la altura moral, la preparación de la persona. No se ha hecho referencia a los dones empáticos, de esa capacidad intuitiva, etcétera. ¿Eso quizás es más importante para el terapeuta y no tanto para el psicólogo, o sí? Es decir, ¿qué peso tienen, ¿no? ¿Tú qué valor le darías a esos dones un poco carismáticos, o no sé cómo llamarlos, ¿no? De la empatía, de la intuición, que en principio parece que cuando alguien se acerca y pide ser ayudado, parece ser que es lo que más te engancha, ¿sabes? Porque en un primer momento parece que eso es lo que en una primera lectura uno dice, este me ayuda o no me ayuda, Pues eso es muy importante. Esto tal vez no he insistido en ello porque se habla mucho entre los psicólogos, ¿no? La empatía es una característica fundamental, y por más formación uno teórica que tenga, si no tiene esas características, muchas veces no logra pues generar el entusiasmo que tiene que generar en el otro para su propio cambio, ¿no? Esto pasa en todo. Ya los oradores clásicos hablaban de la captatio benevolencia, ¿no?
para poder convencer al otro y que captar su benevolencia, ¿no? Y de modo semejante, pues más en el campo afectivo, esto es esencial en toda formación, no solamente en la intervención del psicólogo, sino en toda formación, porque el amor es el motor que después mueve a lo demás. Esto, por ejemplo, en la relación padres-hijos, lo que llaman el apego y todo esto, pero en el fondo, ¿qué es el apego? El apego es que el niño se siente amado por sus padres, su madre y su padre, y esto le hace descubrir que en él tiene un bien y que merece la pena desarrollarse y ser como esos que te quieren, ¿no? Entonces, y si eso no se da por motivos que a veces no son culpa de los padres, sino por un montón de circunstancias, el desarrollo de la persona no se produce y la persona cae en la desesperación y en la anomía y cosas por el estilo, ¿no? Lograr eso, pues es un don de Dios casi, ¿no? Pero es lo que tenemos que lograr, y lo mismo puede pasar en la evangelización y en la formación. Y esto es muy coherente con la enseñanza tradicional de la Iglesia, porque pensad esto, pensemos por ejemplo en Santo Tomás de Aquino. ¿Qué dice sobre las virtudes? Dice que la forma de las virtudes es la caridad. ¿Qué es la caridad? Pues el amor, primero que nada a Dios y al prójimo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la estructuración de las virtudes como virtudes, ¿de qué depende? De que se suscite el amor, y ese amor después será el motor de todo el resto de las virtudes. Pero es en vano que intentaremos formar en la castidad o en la fortaleza si no hemos suscitado en esa persona la ilusión que genera el amor. Y en este caso el amor a Dios, pero como explica Santo Tomás en la Suma, este amor de caridad implica también el amor al prójimo, el amor a los padres, el amor a los cónyuges, el amor al enemigo, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una verdad sobrenatural, pero que parte de una verdad natural, que es que el desarrollo del ser humano, en el desarrollo del ser humano está implicado intrínsecamente el amor, y el amor sobre todo interpersonal, porque es el amor por excelencia, también lo decía Santo Tomás. El amor de las cosas es un amor accidental, sustancialmente el amor es el amor de las personas, ¿no? Porque las cosas se quieren para las personas. Entonces ese amor personal el que después arrastra consigo el deseo de ser, y el deseo de ser es el deseo de las virtudes intelectuales, virtudes morales, virtudes teológicas, ¿no? Así que yo creo que si por empatía entendemos una capacidad de generar en el otro esta actitud, sí. Como decía antes, la sola empatía sin preparación científica o sin una buena visión antropológica puede generar desequilibrio. Si hay mucho gurú que entusiasma mucho, pero que nos lleva al precipicio, ¿no? Y con mucha frecuencia el psicólogo y el médico incluso terminan siendo gurúes. ¿Qué sentido tiene preguntarle a un ginecólogo cuál es el sentido de la vida? Pero a veces se le pregunta, o al ginecólogo, o al psiquiatra, o que fuera, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Pues si el sentido de la vida no te lo va a dar la medicina, ¿no? Pobres de nosotros. Aunque esto tiene su trasfondo, no he entrado aquí por aquí, tal vez la próxima lo pueda analizar, porque si analizamos el concepto de la salud de la OMS, ese concepto de salud es la felicidad, y de esa manera las ciencias de la salud absorben a la moral y a la espiritualidad. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud es que la salud es el perfecto estado de bienestar, el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no la mera ausencia de enfermedad. Y, lógicamente, en la enfermedad hay factores psicosociales, lógicamente, ¿no? Pero en la pérdida de la salud y en la conservación de la salud. Pero claro, si vamos a la definición de Boecio de felicidad, el estado perfecto por la reunión de todos los bienes que son, según la filosofía clásica, exteriores del cuerpo y del alma, tenemos que formalmente ambas definiciones coinciden. Es decir, lo que la OMS llama salud es lo que Boecio llama felicidad. De esa manera, las ciencias de salud absorben completamente el ámbito de la moralidad y por eso nos pueden decir cuál es el sentido de la vida. Entonces, siempre hay que tener ahí mucha buena formación, como decía antes aquí el padre, ¿no? Es decir, saber lo que sería extralimitarse y saber dónde hay que poner el acento. Sí, una pregunta.
¿Crees que en este contexto de unión, espiritualidad y psicología podríamos, por ejemplo, los psicólogos, en vez de... Actualmente les enseñamos a relajarse con técnicas de relajación? ¿Tú crees que podríamos enseñarles, por ejemplo, a rezar? ¿A comunicarse con Dios? Bueno. A ver, si nos vamos a lo que es el enfoque específicamente técnico del psicólogo, pues no. Lo que pasa es que vivimos en un mundo muy complejo y la gente ni va a la iglesia, ni va al sacerdote, ni nada, ¿no? Y puede ser que prudencialmente en algún contexto preciso, pues eso haya que hacerlo, ¿no? Es verdad, por lo que apunta usted, que, claro, detrás de muchas de estas técnicas de relajación lo que hay es una espiritualidad budista, ¿no? O hinduista. Entonces, claro, lo que esto está mostrando muchas veces, aunque muchas veces se dice que se ha separado completamente, por ejemplo, en el caso del mindfulness, que es una técnica de moda y muy utilizada, lo que se dice es, bueno, no, es que se ha conseguido separar lo que es el aspecto de relajación y el aspecto de meditación de su contexto religioso, filosófico, budista, ¿no? Yo no sé si eso se puede realizar, yo nunca he usado esta técnica. Lo que tenemos que tener claro, yo creo, los católicos, es que las técnicas que pueden ser moralmente dudosas, espiritualmente dudosas, no deben ser utilizadas a no ser que en determinados contextos específicos su utilización sea el camino único y merezca la pena correr el riesgo, digamos, de alguna manera, ¿no? Que no lo sé. Entonces, pero en todo caso lo que muestra muchas veces es una necesidad de espiritualidad en las personas, ¿no? Entonces, que no basta la mera técnica, que no basta la mera ciencia, sino que estas personas necesitan un contexto espiritual. Y puede ser que, si Dios nos ilumina para ello, tengamos que sugerirle a esta persona, porque aunque la intervención, como decía el padre Francisco, tiene sus límites específicos, también es verdad que no dejamos de ser ni seres humanos ni cristianos cuando trabajamos de psicólogos, ¿no? Y el Espíritu Santo nos puede iluminar para hacer algo, ¿no? Entonces, pues esto habría que verlo. Yo no lo diría absolutamente, ¿no? Y en todo caso, si lo hiciéramos, lo haríamos en tanto que somos catequistas o somos cristianos o somos, ¿no? No. Lo que no quiere decir que la oración no le haga bien psicológicamente a la persona, que es otra cosa, ¿no? Porque sí, es así. Es decir, esta persona igual, en vez de tener esa meditación oriental, lo que necesita es tener la contemplación cristiana o la meditación cristiana. Y va a tener los mismos o mejores efectos, ¿no? Sobre su equilibrio emocional. Y por eso, pensando en la intervención en cristianos, también tendríamos que pensar si no tendríamos que conocer mejor nuestra tradición espiritual, ¿no? Porque muchas veces se atribuye, es verdad esto que se decía, espiritualidad es espiritualidad oriental. Uno busca en Google espiritualidad y todo es espiritualidad oriental. Oriental, no cristiana, porque es espiritualidad oriental, cristiana también, como si el cristianismo, tanto oriental como occidental, no tuviera una tradición amplísima de espiritualidad con vinculación a la psique humana. Los padres del desierto, Evagrio, Casiano, Gregorio Magno, y por supuesto los grandes medievales, y después San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa, etcétera, etcétera. Y hay un cuerpo de lo que es una espiritualidad integrada, porque claro, se hablaba también antes de las malas intervenciones de espiritualidad. Tenía una espiritualidad perfecta, pero su psique no encajaba. Pero entonces no era perfecta esa espiritualidad. Era un puro esquema a priori que se aplicaba sobre una persona sin tener en cuenta sus cualidades personales. Ya dice esto San Gregorio en la regla pastoral, que hay que tener en cuenta las condiciones de temperamento de las personas y yo añadiría biográficas, psicológicas, etcétera, ¿no? Entonces, una espiritualidad perfecta que no tiene en cuenta que si esta persona es introvertido o extrovertido, angustiosa, con tendencia a la obsesión, o qué sé yo, que no es una espiritualidad para esa persona, porque al final a lo que está destinado esto es a organizar toda la persona desde el amor a Dios, pero integrando sus cualidades personales, ¿no? Bueno, en fin, no sé si he respondido, pero no puedo decir más que esto. Vamos, que casi que que no hemos copiado, sin saberlo. Era eso, decirle que si dejáramos, ¿no?, entrar a Dios en la psicología cristiana sería otra rama más de la psicología, pero estadísticamente daría muy buenos resultados. Sí, seguro. Totalmente. Yo estoy convencido, estoy seguro.
tenemos que desacomplejarnos quizá un poco y sobre todo formarnos para hacer las cosas seriamente y no terminar siendo gurús o pastores protestantes o algo así, ¿no? Pero con todo respeto, los pastores protestantes, que hay gente seria, ¿eh? En psicología hay gente muy seria entre los protestantes, ¿eh? Hay autores muy interesantes. Brent Slife, por ejemplo, es un psicólogo protestante muy interesante y a veces se animan a más cosas que nosotros, ¿eh? Hay temas entre los protestantes de psicología de la drogodependencia en relación con la teoría, con Santo Tomás de Aquino, que, bueno, aunque no todos los protestantes lo rechazan, ¿eh? En fin, que ahí también tenemos mucho que aprender, entre los ortodoxos también, ¿eh? Hay cosas muy interesantes entre los ortodoxos, teólogos como Larchet y psicólogos, sobre todo aquellos ortodoxos que son más fieles a la tradición oriental, ¿no? De patrística, quiero decir, oriental. Buenos días, muchas gracias por la conferencia, que es muy interesante. Yo solo quiero reforzar pues que esa incorporación de la espiritualidad dentro de la terapia, yo creo que es la mirada antropológica, ¿no? Y que ahí podemos trabajar fenomenal, sacerdotes y psicólogos, y ayudarnos muchísimo. Y que quizá estas jornadas tienen ese objetivo, ¿no? O sea, a veces rebajar el miedo a la psicología y a psicologizarlo todo y rebajar el miedo a espiritualizarlo todo, ¿no? Creo que ese es el punto importante. Yo como psicóloga, la mirada antropológica, ¿no? Cuando entra el paciente en la consulta, cómo lo miras, cómo lo ves, cómo lo tratas, la relación terapéutica que estableces con la persona, por supuesto que integra la espiritualidad. Y en función del paciente, pues hablas de cuestiones espirituales o no, según le venga bien, ¿no? Los estudios dicen que no hace que la terapia sea mejor o peor, sino que depende de la persona a la que estés atendiendo, ¿no? Pero yo creo que ese es el punto fuerte, ¿no? Que al final nuestro objetivo es el bien de las personas y que tengan una vida feliz y sana y, por lo tanto, que sean santas. Y que creo que esa mirada antropológica en la que tenemos que formarnos muchísimo los psicólogos, y a lo mejor en la vida sacerdotal cada uno también incorporar toda esa dimensión psicológica, pues podemos trabajar muy bien juntos y ayudar muchísimo a las personas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Así es. Lo que pasa después no es fácil, claro, en la práctica, pero no es fácil nada. Quiero decir, uno dice, qué difícil es relacionarse los psicólogos con los sacerdotes, pero bueno, los sacerdotes entre sí tampoco es que, ¿no? Y entenderse un obispo con otro obispo, y entenderse el obispo con los sacerdotes de su diócesis, y entenderse los sacerdotes de una parroquia con los de la otra, los de un movimiento con los de otro, etcétera, etcétera. Y gran parte de la dificultad también es que nosotros hablamos de antropología cristiana, pero no es la misma la antropología de Santo Tomás que la de Rahner, que la de tal y de cual, quiero decir. Entonces, bueno, claro, el problema a veces es más complejo, ¿no? Estamos en épocas muy difíciles para traer claridad. Pero bueno, ¿qué época no tuvo su dificultad también, ¿no? Y yo creo que este es uno de los terrenos más ilusionantes del momento contemporáneo, ¿eh? Porque como está mucho por hacer, pues hay mucho por aportar. Y ya digo, cosas interesantes. Antes mencionaba el tema de la pornografía, por ejemplo, en hombres y mujeres, ¿no? Pero como esto habría un montón de cosas que estudiar. Y no hay ningún problema en integrar una investigación sobre las bases psicológicas de la pornografía con la ética o con la moral, teología moral, porque en el fondo la moral católica, lo mismo que la moral clásica, aristotélica, ¿no? Lo que hace es integrar la afectividad desde la recta razón, ¿no? Entonces, y en el caso del cristianismo, desde la fe. Entonces, un conocimiento lo más preciso posible de lo que son las inclinaciones del hombre, en concreto, pues es algo que tendría que ser bienvenido y que aportaría muchísimo. Nosotros estamos organizando, de hecho, en nuestra universidad para el mes de diciembre un congreso sobre el tema de la virtud en psicología y en la visión cristiana, ¿eh? Y una de las personas que vendrán, que es una de estas personas de Virginia, Craig Titus, es el encargado de la formación antropológica en este centro de Virginia, de los psicólogos, justamente va a tratar el tema de la pornografía, ¿eh? Entonces allí, pues,
así como está esto, está el tema de los temperamentos. Hay estudios muy serios sobre el temperamento. A veces nosotros nos hemos quedado con los 4 temperamentos y un poco pedagógicamente puede ayudar, ¿no? Pero hay estudios muy serios sobre el temperamento, estudios longitudinales, y puede ayudar mucho ver lo que han mostrado estos estudios. Recomiendo, por ejemplo, un autor que no es católico, más bien es ateo, que se llama Jerome Kagan, con K, que ha escrito mucho sobre esto y es muy interesante. Perspectiva estadística, pero muy interesante sobre las diferencias temperamentales entre los seres humanos y entre varones y mujeres, etcétera, etcétera. Hay cosas ahí muy interesantes que si se aprenden después pueden ayudar mucho, por ejemplo, en la guía de almas, en la formación, etcétera, etcétera. Concluimos ya esta intensa mañana en la que yo creo que nos hemos situado en el marco de las jornadas, que es precisamente responder a este